Todavía resuenan las palabras de Carmelo Gómez el pasado lunes, presidente de Asaja, en la entrevista que manteníamos, su visión del medio rural, de la agricultura, de la ganadería. Pues en ámbitos ecologistas algunas declaraciones no han gustado. Esta noche estará en el plató de la 8 Soria una apicultora de Morales, Mari Pascual, para contradecir algunas de las cuestiones que mostraba Carmelo Gómez y también para mostrarnos esta joven apicultora su visión del medio rural y si tiene o no tiene futuro. Los que cada vez ven el futuro más negro son los transportistas. Ya saben, la última medida, ese cobro por el uso de las autovías que se une también a la subida del combustible, una inflación galopante que cada vez está haciendo más complicada su tarea cotidiana de transportar productos de un punto a otro. Esta noche estará aquí Inmaculada Ramos, que es presidenta de la patronal del transporte soriano, presidenta de Agrutranso. Y ya para terminar, Irene Rodríguez, compañera de esta casa, reportera de Punto de Encuentro, nos va a presentar el reportaje elaborado en tierras agredeñas cuando se cumplen 10 años del cese de la actividad armada de la banda terrorista ETA. Ya saben, la banda terrorista ETA, se lo venimos contando, golpeó hace 21 años sobre la casa cuartel de Ágreda. Los vecinos todavía recuerdan ese momento tan dramático, lo que allí se vivió, y lo han querido recordar junto a Irene Rodríguez, que nos presentará este reportaje. Así que ya lo saben, pónganse cómodos, arranca Punto de Encuentro. Te pasa una desgracia de estas, pues claro, hasta que la asimilas, la compones, haces el puzzle, cuesta muchos años. Y de sufrimiento, claro, porque no es cuando pasa, sino luego el sufrimiento. A unos les afecta más que a otros, a los que verdaderamente les ha tocado, ¿no? En este caso a mi hermana, Estrella, y a Manolo. Mi hija estaba en el salón jugando y bueno, me levanté corriendo, se cayeron los cristales de la onda expansiva y bueno, se cayeron a 1 metro de ella. Entonces ya bajé a la calle y bueno, dijeron que había sido un coche bomba. Buenas noches, se lo hemos venido contando. Ayer se cumplieron 10 años desde el cese de la actividad armada de la banda terrorista ETA, una banda que actuó en Ágreda hace 21 años, fue en el mes de julio, y esta semana nuestra compañera Irene Rodríguez ha estado por la zona cogiendo testimonios, cogiendo información y recordando esos momentos especialmente dramáticos. Después les ofreceremos íntegro ese reportaje realmente emotivo. Nos lo contará Irene Rodríguez porque las heridas todavía no han terminado de curar en la Villa de las Tres Culturas como en buena parte del territorio nacional. Y no sé si hay heridas, pero sí diferencias en el siguiente tema que nos va a ocupar. Ya lo saben, iniciábamos la semana con esa entrevista a Carmelo Gómez, presidente de Asaja, una entrevista que, por cierto, ha levantado ciertas espinas en determinados sectores, y también una introducción a ese programa que hacía aquí un servidor. Vamos a escucharla, compañeros de realización. Y vamos a hablar, como les decía en la presentación, con el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, para hablar de la actualidad del mundo del campo, la afección o no sobre el medio ambiente, la situación de los montes de Soria, etcétera, etcétera. Nos hubiera gustado tener en esta mesa, en la casa de todos, en la 8 Soria, a representantes del ámbito ecologista, de la asociación hacendera, que estuvieron presentes en una manifestación contra los proyectos eólicos en la capital de España. Nos vienen a decir que tenían que prepararse la tertulia. Hay quien se pone detrás de una pancarta y luego se prepara los temas de los que protesta.
nosotros consideramos que debe ser al revés y siempre van a tener abierta la puerta de esta casa. No somos Televisión Española, lo sabemos, pero bueno, también informamos de lo que pasa en nuestros alrededores, en nuestro entorno más próximo. Bien, pues era servidor hablando de la ausencia de la asociación Hacendera, que no pudo estar aquí porque no habían recabado información, porque no se sentían preparados, etcétera, etcétera. También de Arden, porque no estaban dispuestos a dialogar con Asaja, y recogíamos entre alguna serie de críticas que nos hicieron llegar los telespectadores a través de las redes sociales. Recogemos una de Mari Pascual que dice: lo de la 8 Soria no tienen por dónde pillarlo. El entrevistado mal, pero lo del presentador es penoso. ¿Desde cuándo antes de iniciar la primera pregunta se posiciona claramente en el debate? Desde fuera se ve todo muy fácil, entrecomillado. Le animo a venir a conocerlo desde dentro y yo se lo explico. Mari Pascual, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hemos querido responder a tu llamada. No hemos podido acercarnos a tu pueblo, a Morales, sí, cerca de Berlanga, pedanía de Berlanga. Y hemos dicho, mejor que venga aquí, al plató de la 8 y sin rencor, ¿eh? Sin rencor. Sin ninguno, es una crítica, nada más. Acostumbrados también a los elogios, pues de vez en cuando algunas críticas pues vienen hasta bien. ¿Quieres responder a algunos de los comentarios que hizo Carmelo Gómez en relación pues, a lo que es el escenario ambiental, agrícola, proyectos en ciernes, proyectos latentes que no sabemos si se culminarán o no? Vamos a hablar de ello en los próximos minutos, pero queremos contactar con Langa de Duero, donde se encuentra Miguel Ángel Ortiz, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Vas a comparecer mañana para hablar pues, de la polémica en torno, sobre todo, al sector del porcino. ¿Sentís desde el sector que la bola cada vez se va haciendo más grande, más grande y más grande, y todo lo que suena porcino, no sé si está demonizado, se ve con muy malos ojos? Sí, eso parece, ¿no? Que en estos últimos tiempos todo lo que suena a porcino parece que no es apreciado ni querido. Y bueno, sabemos que es muy difícil explicar el trabajo del día a día, es un trabajo de hormiguita. Impera más muchas veces pues esos flashes, ¿no? Que algunas veces los medios de comunicación son más rápidos, pero bueno, no dejamos nuestro empeño de explicar a la sociedad lo que el porcino tiene de bueno, lo que el porcino puede traer y lo que Soria y Castilla y León podría representar en base al porcino en cuanto a riqueza, empleo y también sostenibilidad, ¿por qué no? Supongo que van a ser un poco los puntos principales de esa rueda de prensa, ya que no teníamos programa mañana porque punto de encuentro se emite de lunes a jueves, queríamos adelantar. En cualquier caso, el porcino está encontrando rechazo en buena parte de la sociedad, en ámbitos ecologistas, últimamente también en la zona importante de la viticultura, en la Ribera del Duero, en algunas bodegas que también están en contra de algún que otro proyecto, ¿no? Sí, así es, nos estamos encontrando muchas trabas, porque bueno, el sector porcino empieza ya a representar algo muy importante en esta comunidad, y cuando digo algo importante es en cuanto a lo que representa al PIB de esta comunidad. Entonces, bueno, entendemos que también que como líderes de un sector, líderes incluso internacionales, pues también damos más que hablar, ¿no? y creamos más, algunas veces, polémicas. Muchas veces sustentada en cuestiones más bien personales y más bien en el caso del vino, todo empieza con un ganadero y un viticultor que quieren la misma parcela, la gana el ganadero porque la compra, y bueno, y de ahí deriva todo en seguir con el mantra que nos ponen al porcino de ser pues, poco más o menos que los residuos nucleares del mundo, ¿no? Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, sabemos cuáles son nuestras debilidades, trabajamos día a día para que esas debilidades cada día sean menores y seamos más sostenibles y optimizando los recursos, pero también queremos poner en valor todo lo bueno que trae el porcino a una España despoblada, a una España vaciada, donde implica empleo, donde implica riqueza, donde implica al final una manera de vivir en un territorio donde muy poca gente quiere hacerlo.
Habéis intentado, os habéis reunido con ecologistas, con Arden. A nosotros, ya lo he comentado, nos fue imposible porque no quisieron asistir a esa entrevista que finalmente fue solo con Carmelo Gómez. ¿Vosotros habéis tenido algún encuentro cercano? Sí, últimamente nos reunimos con los responsables de Arden. Después de muchas peticiones, pues al final accedieron a reunirnos. Bueno, fue una reunión cordial en la cual cada uno puso su punto de vista y en la cual vimos que sobre todo pues están muy influenciados por sus palabras, por su visión de este mundo, en la cual bueno, creemos que es muy complicado que desde un fanatismo podamos ejercer ningún vínculo y llegar a un punto de encuentro, ¿no? El sector porcino siempre está abierto a hablar, siempre que nos han invitado a cualquier mesa hemos estado ahí, siempre estamos dispuestos a saber que tenemos muchas cosas buenas, pero que también tenemos muchas cosas que mejorar, como así hemos venido haciendo desde hace muchísimos años, y por lo tanto en cualquier mesa en la que podamos dialogar, en la que podamos incluso descubrir posibles errores o posibles faltas que tengamos como una cuestión de autocrítica y podamos solucionarlas, estamos abiertos a sentarnos con cualquiera de una manera positiva y de una manera en la cual todos aprendamos, ¿no? Yo creo que en este mundo se avanza de esa manera, ¿no? Con positivismo, con respeto al otro, con empatía. Lo único que exigimos es que ese punto en el cual estamos nosotros, nuestro interlocutor también esté en él. Creemos que si tenemos que tener empatía desde el sector porcino y tenemos que tener un tono dialogante, exigimos que de la otra parte también sea así. Y en muchas ocasiones vemos que, bueno, que nos usan, y un ejemplo puede ser el castillo de Gormaz, como reclamo para hacer visible ese castillo. Fíjate por dónde que gracias al porcino el castillo de Gormaz ha sido visto incluso en medios internacionales. Ojalá el castillo de Gormaz al final sea un referente mundial de atracción de turismo y ojalá sea porque unos labradores se quieren hacer ganaderos y por ese motivo el castillo esté en boca de todos. Mira, pues yo no lo había visto así desde ese punto de vista, pero sí que es verdad que ha obtenido una mayor repercusión, incluso en medios internacionales, ¿no? Que hablaban de ese asedio del porcino a la fortaleza de Gormaz o algo así, ¿no? En medios internacionales. Sí, bueno, lo único que pedimos es que al final se declare con verdades, ¿no? Y hemos visto publicadas algunas fotos en algunos medios donde yo ponía el ejemplo de que han sentado un elefante en una silla. La visión desde el castillo de esa instalación de porcino no va a ser ni por asomo como salía en algunos medios, no con esas dimensiones y con ese impacto, ni muchísimo menos. Es más, los ganaderos de porcino estamos en crear un entorno alrededor de nuestras granjas pues más apetecible, más sintonía, con flora, con árboles, bueno, estamos dispuestos a pintar las paredes y los tejados del color que quieran. Pero al mismo tiempo humanizamos el paisaje, ¿eh? Y de esa manera también creo que revitalizamos esta Soria, esta Castilla tan profunda que, bueno, que es muy difícil que una persona se quiera quedar a vivir aquí porque el desarrollo que tiene es el que todos sabemos. Bueno, apoyamos el castillo, apoyamos, pero claro, que tampoco nos caigan aquí, pues eso, que somos poco menos que nucleares que venimos a desaparecer y hacer desaparecer el mundo. Si donde alcanza la vista desde el castillo de Gormaz no se puede construir nada, entiendo que Soria en parte esté despoblada. Miguel Ángel Ortiz, muchísimas gracias por asomarte esta noche de jueves aquí a Punto de Encuentro. Seguiremos pendientes mañana, pendientes de esa rueda de prensa para hablar precisamente del sector del porcino. Muy buenas noches. Vale, muchas gracias y cuando queráis. Buenas noches. Bien, y ahora ya sí, estamos con Mari Pascual, que es emprendedora rural, bióloga, tuitera a tiempo parcial. Vamos a recordar ese tuit. Te ha encantado, bueno, ¿eh? A ver, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Lo de la 8 Soria no tiene por dónde pillarlo. El entrevistado mal, pero lo del presentador es penoso. No gano en las distancias cortas, ¿eh? Bueno, en simpatía sí. Bien, pues bueno, fue ese comentario que se hizo al comenzar el programa, sí que verdad, como un reproche, porque habíamos invitado a Asociación Hacendera, a Arden también, y no quisieron estar aquí presentes. Y estuvimos con Carmelo Gómez, que también es una presencia agradable, obviamente con sus posturas, con sus ideas, etcétera, etcétera, en esta mesa
no es muy grande, pero caben muchas opiniones como la de Mari Pascual, que es emprendedora rural con un negocio, una explotación de apicultura en ciernes y también preocupada por el medio ambiente, ¿no? Sí, más que nada, bueno, quería hacer referencia también a lo que acaba de decir el compañero. Es que el menor problema que tiene el Castillo de Gormaz ahora mismo es la vista que se tenga desde él. Es decir, si los conservacionistas decimos que en Gormaz no puede haber una granja de cerdos como la que se proyecta, que no sé si son 4.200 cerdos lo que van a haber dentro, no es porque se vea desde el Castillo de Gormaz, que sí, que desde el punto de vista turístico, que es algo que se está potenciando mucho, según lo tengo visto ahí en mi zona y yo creo en toda la provincia. No creo que si viene un alemán a ver el Castillo de Gormaz, que por cierto ya tiene muchísima fama de por sí, no solamente porque le vayan a poner cerca una granja de cerdos, es la mayor fortaleza califal de Europa. O sea, no necesita la publicidad de la granja para ella ser famoso. Bueno, el New York Times no sale uno todos los días, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo este verano han pasado centenares de ciclistas, entre ellos bueno, han venido alemanes, han venido franceses, han venido belgas y todos venían a pasar por Gormaz. Los que entran a Borales, la mayoría es porque se equivocan porque van a la fortaleza de Gormaz. Sí, además que son efectos colaterales, que yo creo que Miguel Ángel también lo ha dicho, un poco a modo anécdota. En cualquier caso, yo creo que los pensamientos y la publicidad siempre ha de ser positiva y no fruto de una polémica, ¿no? Pero vamos, que ya tiene bastante publicidad de por sí. No hace falta que pongan una granja de cerdos para que el Castillo de Gormaz sea famoso. Es más, es único en Europa y yo creo que debería estar bastante más tenido en cuenta por nuestra parte. Tenemos que saber un poco valorar lo que tenemos ahí. Pero yo creo que si los conservacionistas en general nos ponemos en contra de la granja que se va a hacer allí, no es por la foto, que es una pena que se pierda una foto tan bonita. Pero no es por eso, porque bueno, puedes tener la nave de los cerdos, pero también hay un agricultor que te puede hacer una nave para meter los tractores o cualquier otro te puede hacer una casa fea debajo. Entonces, bueno, también estropearía la panorámica. La cuestión es que está a orillas del río Duero, que está encima de un acuífero y que puede dejar sin agua a otro municipio diferente. Entonces, claro, ahora mismo con los problemas que hay de despoblación en Soria, yo creo que es subirnos mucho a la parra, seguir permitiendo que se pongan granjas para seguir contaminando acuíferos, para tener que controlar el agua que bebe la gente, o decir, no puedes beber del grifo. El que venga de fuera, el alemán que viene con la bici, que se va a tomar una Coca-Cola al bar, el niño pide un agua, no le van a poder poner el agua del grifo. Entonces, claro, es un poco Reconoció, por otra parte, reconoció también Carmelo Gómez, pues sí que el uso de los fertilizantes, etcétera, etcétera, pues claro, está teniendo su afección, ¿no? Y que también estaban trabajando en ello. La situación es complicada para conciliar ambas esferas, ¿no? Sí, porque realmente lo que tenemos en el medio ambiente no es lo estamos mirando, lo estamos arreglando, esto ya se está controlando. No, o sea, tanto la situación climática como de conservación de especies está en un punto en el que o se actúa ya de una manera radical o no se tiene vuelta atrás. Entonces no es decir, no, en las granjas ya nos acatamos a la legislación. No, es que el problema que hay mayoritariamente con el tema de la contaminación por nitratos es que el que tiene una granja de cerdos, aparte de eso, se dedica a otra cosa. Por ejemplo, es agricultor. Entonces, los purines que sacan de esa granja de cerdos los utilizan para abonar sus propias parcelas de cultivo. ¿Qué es lo que pasa? Que se sacan muchísimos metros cúbicos de purines a lo largo de la temporada. Y según la legislación, se pueden echar X metros cúbicos de purín por hectárea. Entonces, la mayoría de las veces, el propio dueño de la granja, el que es agricultor, no tiene las suficientes hectáreas como para repartir esos litros de purín de una manera acorde a la legislación. Lo que tenemos ahí es que se echan muchísimos metros cúbicos de purín, muchos más de lo que se debería, mucho más de lo que la legislación te permite. Entonces, claro, cuando decía Carmelo Gómez el lunes pasado, decía, no, es que si van a hacer una granja de cerdos, pero está acorde a la legislación, yo voy a estar de acuerdo con ella. Es que hay muchas veces que se hacen cosas fuera de la legislación. Y no se puede poner en conocimiento, no se pone en conocimiento de las autoridades. Sí, pero como hemos dicho, en el medio rural vive poca gente y la tarea de los vecinos no es mirando a ver lo que hace mal el vecino.
Entonces, Ya. claro, eso en realidad es algo que, bueno, que se debería de controlar más. Claro que sí. Pero ese es también, el problema. O sea, las granjas, sí, todo queda muy bonito, van a hacer una granja que está acorde a la legislación, pero no, es que luego la actuación no está acorde a la legislación. pero también es cierto que en parte a un promotor de una granja de porcino, etcétera, etcétera, cuando la va a poner, cuando hay movimientos en contra, ya se da por hecho de que va a hacer las cosas mal. No, es que es la norma general. La norma general es esa, es decir, si los purines se vertieran de modo normal, como te dice la legislación, si realmente se estuvieran sujetos a obedecer los metros cúbicos que tienes que echar por hectárea, no tendríamos tantísimos problemas de agua potable. Es decir, la lixiviación de nitratos sería muchísimo menor. Pero claro, si la persona no tiene espacio para verter, ¿qué hace con eso? Además te lo dicen. ¿Qué hago con esto? Pues verterlo cuando no me ve nadie. Ahí está el problema. Que se las tienen que apañar porque no les dan ninguna solución. Entonces vierten más de la cuenta. En Morales, Es la norma general. ¿en Morales hay agua potable Sí. del grifo? No está contaminada por nitratos. De momento no, y esperemos que sigamos así mucho tiempo. En el listado que has traído, en una publicación que ya Sí. igual hace más de un año que se publicó. Sí, pero ya ¿cómo? nos dicen que el 32% de los municipios no tienen agua potable y desde esa fecha, desde que se publicó este panfleto, lo único que han hecho las granjas de cerdos es aumentar el número. O sea que el número de municipios que tiene agua potable no ha mejorado, ha empeorado. Y ya son el 32% de los municipios de Soria. Yo creo que hablando de despoblación, cuando tú dices que el 32% de la gente que ocupa tu territorio no tiene acceso a un servicio básico como es el agua potable, es que ya estamos entrando en otra dinámica. Es decir, claro, estás poniendo por delante un sector como la ganadería a unos servicios básicos de una población general. Supongo que oposición, rechazo también frontal al proyecto de la macrogranja de Noviercas. Sí, porque tantísima cantidad de vacas hacinadas en un sitio concreto con el consumo de agua que eso supone y lo que estamos hablando, la cantidad de metros cúbicos de purín que van a tener, a mí que me expliquen cómo van a tratar esos purines y cómo lo van a hacer, porque al final lo que va a ser es que se van a sumar a este listado del municipio de Noviercas, claro, en unos años, si la hacen. Yo insisto en la cuestión, ¿no? En la premisa. Explotación porcina, Sí. sinónimo de hacer mal las cosas y va a contaminar seguro. No tiene por qué, como todo siempre hay excepciones. Lo Que no es pasa la premisa que digo yo, sino la expresada aquí por Mari Pascual. Siempre hay excepciones para todo y menos mal, pero la norma general es esa. Y el problema por el que los dueños de las explotaciones porcinas lo que hacen es echar más cantidad de metros cúbicos de purín de lo que la legislación les permite es ese. Que no se dedican, no son ganaderos a tiempo total. Son ganaderos o tienen un bar o se dedican a la construcción o son agricultores también. Entonces, claro, tienen una granja que está totalmente mecanizada, que los puestos de trabajo que generan son uno, porque está automatizada por completo. Entonces, claro, cuando hablamos que el porcino va a dar desarrollo rural, no, el porcino va a dar trabajo al dueño de la granja. Nada más. Luego sí, habrá cosas alrededor, lógicamente tiene que venir un veterinario, tiene que tal, pero desarrollo rural, muy poquito. Lo que sí da desarrollo rural es conservar la mayor fortaleza califal de Europa, como es el Castillo de Gormaz, conservar a todos los negocios que tiene debajo, porque en el pueblo de Recuerda hay un bar, hay una farmacia, hay una piscifactoría que se nutre del manantial, que a ver qué le explicas a esa familia si contaminas el manantial y tiene que cerrar la piscifactoría. Una familia con hijos. Eso genera desarrollo rural. Hay otra corriente también, o sea, porcino no, macrogranjas tampoco, renovables. Este fin de semana pasado hubo una manifestación en Madrid por las renovables, pero no de esta manera. Yo veo una gran dificultad en conciliar todo, ¿no? Que al final queremos todo, pero de una determinada manera. Completar el sudoku a veces es complicado, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que es tan fácil como empezar a hacer las cosas bien desde el principio. Es decir, no es porcino sí, porcino no. Es decir, porcino sí, pero de esta manera. El porcino sí, sin contaminar acuíferos.
Lógicamente estamos en el siglo XXI y hay adelantos para todo. O sea, esto se podría solucionar. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Pues es que los políticos están para eso. Realmente, Bueno, controles, ¿no? Controles y... claro, y dar una solución. Vale, ¿qué haces con tantos metros cúbicos de purín? Bueno, pues vamos a buscar una solución para esto. Pero no contamines el acuífero echando más cantidad de lo que la legislación te permite. Es decir, yo, por ejemplo, no voy contra el ganadero de porcino. Yo voy contra el que no vigila que ese ganadero de porcino haga todas las cosas bien, o contra el político que no hace realmente políticas o leyes que no sean útiles. Porque a mí me afecta y a ti también. Si nos cierran el grifo del agua, da igual que seamos conservacionistas o no. Complicado, sí. Hombre, un poco vas contra el del porcino, que luego dices que en los ratos libres, o cuando nadie le ve, va esparciendo los purines, ¿no? Porque se le ve, claro. Que tú consideras que son la mayoría. Sí. Y ojalá salga alguien que me diga, no, yo me acato a la norma, y sea cierto. Supongo que habrá medidores de alguna manera, se puede... Sí, bueno, pero más que nada también tienes ciertas normas que te dicen, por ejemplo, que no puedes verter purines pues, si justo antes va a llover, un día antes, un día después, un día tal, y tú te puedes ir dando un paseo por el campo, puede estar la tierra mojada, haber llovido el día anterior y haber encharcamientos de purines en las tierras de cultivo. Eso huele además, ¿no? Claro que huele. Es más, en los pueblos lo que huele es eso, cuando realmente cuando esparcen el purín en las tierras de cultivo y demás. Que si se acatan una legislación no hay problema, es un efecto secundario, que es lo que dices, todos podemos decir, bueno, pues es una actividad que se está ejerciendo, que sí está de acuerdo a la norma y no genera un impacto medioambiental, o realmente ese impacto se puede manejar, se podría hacer. Pero claro, todo en su justa medida. Que ahora mismo eso no se hace, ese es el problema. ¿Comprendes por otra parte a Miguel Ángel Ortiz, presidente del sector, que se sienta que el sector está demonizado, criminalizado, con esa sospecha constante? Bueno, luego ya el que se dé por aludido es cosa suya, pero yo te digo lo que veo. O sea, yo veo que las mayorías de granjas de porcino que he visto, los alrededores por los que he andado, la gestión de purines no la hacen bien. Eso desde luego. Entonces, claro, que venga Carmelo Gómez a decir que no, nosotros hacemos una granja de porcino porque nos ajustamos a la legalidad, no, ese es el problema. Porque la legalidad se puede protestar, pues como hacen organizaciones ecologistas. Se puede llegar a un acuerdo con los gobiernos, con lo que sea, y hacer una legislación como la naturaleza lo necesita. Pero luego te tienes que acatar esa legislación, y eso no se está haciendo. Ya la mayoría de las leyes son insuficientes, o sea que si te las saltas, imagínate lo bien que vamos. Luego está el debate, ¿hay vida más allá de la ganadería, de la agricultura, en el medio rural? ¿Hay alternativas? Sí, claro que hay. Por ejemplo, bueno, ahora mismo sobre todo con el tema de la pandemia y demás, que muchísima gente ha empezado a teletrabajar desde casa, hay muchos trabajos que gran parte se hacen a distancia. Entonces, claro, el tema de la cobertura móvil, de internet, de las comunicaciones, eso es algo por lo que se debería apostar, pero de verdad. O sea, no decir voy a poner banda ancha o voy a mejorar la comunicación. No, hay que hacerlo. O sea, cuando nevó este invierno pasado, la famosa Filomena, estuvimos una semana que no pasó ni una sola quitanieves por ahí por el pueblo. Aunque yo teletrabaje o yo trabaje presencial, yo aquí no hubiera podido venir. Entonces, claro, sí es verdad que fue una circunstancia excepcional, pero nos venían avisados. Entonces, claro, son cosas de que al final te das cuenta de que el medio rural está totalmente abandonado. Yo voy a tirar la basura y sí, tengo un cubo de basura, pero si quiero reciclar, tengo que ir al pueblo al lado. Tengo que coger el coche y llevar mi bolsa de basura de reciclaje al cubo amarillo a Berlanga de Duero. Se solicita el cubo amarillo y no se pone. ¿Por qué? Porque sois poca gente. Bueno, pero es que si no nos estás dando servicios básicos... Sois 20, ¿no? Pues en lugar de intentar que haya 25. En invierno somos 20, en verano somos bastante más. Una cuestión que me pregunto yo, echamos al porcino, no plantamos cereal. No, se puede plantar y se puede tener ¿De dónde porcino. vienen los torrendos? ¿Cómo hacemos masa madre para, si nos confinan, a hacer pan en casa? Me preocupa. No, si cereal se puede seguir cultivando y porcino se puede seguir teniendo, pero en menor medida. Es decir, tú puedes seguir cultivando cereal, lo que pasa es que como se está cultivando hasta ahora, no. Ese chuletón imbatible que decía Pedro Sánchez. Se puede comer de vez en cuando, ¿por qué no?
Lo que no puedes comerlos todos los días, ni todas las semanas. Si tú quieres comer un chuletón todos los días, es cuando realmente, bueno, aparte de los problemas de salud que puedes tener derivados, es cuando, desde el punto de vista ecosistémico, no es sostenible. Porque realmente somos una especie que es omnívora. Obviamente. Pero la carne ahora mismo la comemos en un exceso espectacular. Que yo hago preguntas que pueden estar en la cabeza de la gente de la calle, ¿no? Que dice, entonces, ¿dónde plantamos? ¿Dónde ponemos las granjas? ¿En mitad del collado? Pues donde hay espacio, ¿no? Que es en el campo, ¿no? Supongo que esas preguntas se las hacen los sorianos. Y yo me meto en su cabeza y no vean ningún tipo de tendenciosidad, por favor. Luego, no me escribas luego en Twitter. Vienes de Madrid, ¿no? Sí, yo nací en Madrid. ¿Y has visto facilidades en el medio rural para desplegar tu proyecto de vida profesional, apicultora? Yo realmente, bueno, el tema de la adaptación de la ciudad al medio rural yo lo he tenido muy fácil, pero porque yo me he criado a caballo entre los dos sitios. Es decir, mi madre fue la última persona que nació en Hortezuela. ¿Sabes dónde está? Medio rural, ¿no? Soriano. Pues es todavía mucho más pequeño que Morales. Entre Berlanga y Morales, ¿no? Es famoso porque tiene una gasolinera. Nadie más lo conoce. El pueblo de la gasolinera, vale. La última persona... Bueno, algo tenéis, ¿no? Algo tenéis, ¿no? La última persona que nació allí. Su hermano pequeño ya nació aquí en Soria Capital, en el hospital. Mis abuelos son de Fresno de Caracena, de Berlanga, de Valdemaluque. Es decir, yo desde pequeña he venido aquí. Fines de semana, vacaciones, puentes. Yo me he criado entre la gran ciudad y la aldea más diminuta. Es decir, yo el tema de la... En Madrid mucho tubo de escape en Madrid. Sí. Mucha gente, mucho tubo de escape. Entonces yo realmente el tema de la aclimatación lo he tenido fácil, pero porque yo me he criado aquí. Pero para una persona que viene de una capital que no conoce el medio rural, la aclimatación es difícil. Porque es un medio que es muy cerrado, se desconfía mucho a la gente de fuera y es algo que te lo van a recordar aunque seas de allí. Es decir, yo sigo siendo de fuera y puedo estar los años que quieras en Morales, pero voy a seguir siendo de fuera. La gente me va a seguir viendo como si fuera de fuera. Es un tema cultural que a la gente que viene nueva le cuesta la de Madrid, muchísimo. ¿no? La de Madrid. La de la capital. Entonces, claro, para eso a la gente le cuesta muchísimo. Y yo creo que más que nada para ayudar al tema de la repoblación había que hacer un cambio de mentalidad de la población. Eso ayudaría muchísimo. Porque aparte de que yo, por ejemplo, con las abejas, para poner abejas te pueden ceder un sitio, puedes tener un permiso del propietario para tener allí tus abejas. Pero en el momento en el que quieres tenerlas en un terreno tuyo, para evitarte pues, posibles futuros problemas o algo así por el estilo, el acceso a un pedazo de tierra es, bueno, imposible prácticamente. No te conoce nadie cuando vas, nadie te vende nada, pero ni una casa en ruinas. Y preguntas por la casa en ruinas, aparte de que te tienes que gastar un montón de dinero en rehabilitarla o tirarla y hacer otra nueva, te piden una burrada de dinero. O sea, es inaccesible ahora mismo el comprar nada en el medio rural. Están dando ganas, la verdad. Que el lobo, que te traías ahí unas hojas, ¿no? Del lobo. Eres defensora, ¿no? Del lobo. No sé, satisfecha con las últimas medidas del gobierno, esa protección del lobo. Bueno, algo es, pero no es lo que se pidió. Yo, por ejemplo, soy socia de ASDEL, de la Asociación por el Estudio y la Conservación del Lobo, y ASDEL lo que hizo fue promover su inclusión en el catálogo, que es una protección mayor de lo que se ha hecho ahora, y lo que ha hecho ahora el Gobierno ha sido más que nada terminar esa tramitación administrativa que inició ASDEL en el 2019. Entonces, bueno, inicialmente se pidió una cosa, ahora se tiene algo que no se pidió, pero bueno, algo es algo, por así decirlo. Entonces, bueno, sí, para cualquiera que sea conservacionista, que le guste el lobo, debe estar contento, pero no satisfecho del todo, lógicamente. Bien, pues ya han conocido un poco más a Mari Pascual, también una opinión de una defensora del medio ambiente, del despliegue de proyectos sostenibles, especialmente crítica, no lo vamos a esconder, ya lo han visto, pues con determinados sectores, como el del porcino, y para eso estamos, para dar diferentes opiniones, debatir, etcétera, etcétera. Defensora del lobo también, y la próxima vez que venga ya nos va a traer un tarrito de miel de sus abejas, ¿no? Prometido. Pues nada,
Muchísimas gracias, Mari Pascual. Muchas gracias por seguirnos, por expresar también tus opiniones a través de las redes sociales. Yo creo que es bueno el diálogo, el debate, y muchas gracias por estar esta noche de jueves aquí en Punto de Encuentro. Te seguiremos la pista como buena emprendedora del medio rural, porque yo creo que Soria, su medio rural, necesita más gente como Mari Pascual que apuesten, ¿no?, por el territorio, a pesar de las dificultades, obstáculos que ella misma ha descrito. Muchísimas gracias. A vosotros. Bien, nosotros vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la presidenta de Agrutranso. Bien, pues ya estamos de vuelta y, como les decía en la presentación del programa, vamos a abordar la situación de un sector clave para la economía, para nuestro bienestar cotidiano, para la producción, para la industria, que también durante la pandemia se ha manifestado clave para garantizar la cadena de distribución, para que los alimentos en momentos críticos llegaran a los lineales de los supermercados, llegaran también a nuestros hogares, etcétera, etcétera. Es el sector del transporte, cada vez lo tiene más complicado, afronta numerosos desafíos, y no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Lo están viendo con la crisis en el Reino Unido, crisis de conductores, crisis de mano de obra, lo que está sucediendo, y nos hemos citado con la presidenta de Agrutranso, Inmaculada Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No exagero si digo que el sector está atravesando una situación delicada. Pues sí, efectivamente, nada halagüeña, porque además de la subida de los carburantes, el anuncio de la incorporación de pago en peajes y la falta de mano de obra y el relevo generacional en nuestro sector, pues está apuntando a una situación verdaderamente de asustar, en las que las empresas de transporte se encuentran en una situación delicada. Adolece el sector de mano de obra, de profesionales de la conducción, del transporte. ¿En qué baremos nos estamos moviendo? ¿Cuál es la diferencia de un año hasta ahora? Bueno, pues vamos a ver. Lo que sí que es cierto es que de cada 3 o 4 conductores profesionales que se jubilan, la incorporación a este sector de nuevos conductores es de un conductor. La demanda en estos momentos, precisamente, al igual que se habla en el Reino Unido, que se está produciendo este cuello de botella, concretamente en la situación económica ahora hay muchísima demanda de transporte, y lo que se está viendo es la falta de camiones por la falta de conductores por un lado, por la desaparición de muchas empresas, por la jubilación de estos autónomos que abandonan la actividad aguantando hasta el final de sus días, y concretamente la situación ahora a nivel de la gran demanda que hay de cualquier actividad, y en el sector del transporte la falta es una preocupación. Bien, por deslizar algunas cifras, en enero del año 2020, del pasado año, había en Soria 1.495 vehículos pesados, 169 ligeros. En enero de este año, 1.333 vehículos pesados, 160 menos, y se ha disminuido en vehículos ligeros en tan solo una unidad, pero preocupa sobre todo en vehículos pesados. Vamos a escuchar, porque hablaba Inmaculada Ramos de esa falta de relevo generacional, vamos a escuchar a un miembro de la Junta Directiva de Agrutranso, al que tuvimos la oportunidad de escuchar ayer en el informativo de la 8 Soria, a Tomás Asensio. El autónomo en Soria, pues no tardando muchos años desaparecerá. O sea, no es viable para gente joven que quiera ponerse ahora joven como autónomo, porque es que el problema que hay con los choferes la hay en Inglaterra, la hay en Alemania, la hay en Holanda, en todos los países. Entonces, esta gente que venía por 2 pesetas ya se están haciendo, ya llevan tiempo trabajando, ya tienen otra visión de futuro y se están yendo a otros países porque ahí por lo menos están más reconocidos su salario.
Bien, pues damos las gracias a Tomás Asensio por hacer esas valoraciones y trazar un perfil de lo que está sucediendo. Y hablando de perfil, ¿cuál es el perfil de los transportistas sorianos? Bueno, pues el perfil del transportista soriano es una media de gente ya entrada en una determinada edad. Y esto cada vez es, quiero decir, más aplastante en el sentido de que no hay relevo, o sea, la juventud no entra en esta actividad. Ahora mismo entiendo que por el tema de la conciliación familiar, el estar toda la semana fuera de casa haciendo nacional o hasta incluso 15 días fuera cuando se hace internacional, la cuestión económica, pues que no es una remuneración económica pues como hace 10 años, ¿no? que bueno, pues al final como eso estaba pagado la gente pues se echaba a la carretera, ¿no? y pasaba la semana fuera porque les merecía la pena. Pero ahora en estos momentos la gente joven no opta por esta actividad, por este sector. La verdad también es que a nivel de las administraciones públicas, pues las ayudas para nuestro sector, que invisible ha sido siempre hasta que llegó la pandemia, que para eso sí que nos nombraron esenciales y ahí estuvimos dando el callo. Pero lo que es cierto es que para el tema de ayudas, pues, por ejemplo, ahora a través de la Junta de Castilla y León se había anunciado la dotación de 100.000 euros para la formación gratuita de personal pues, joven y para que se introdujera, para que hiciera los cursos de conducción de una manera gratuita, pues tenemos la información de que esta dotación económica de 100.000 euros en Soria se ha trasladado en tres permisos de conducir, que además hay que reunir una serie de requisitos en la que hay prioridades, por ejemplo, el género femenino, en este caso puede optar a ese tipo de ayuda, pero vamos, estamos hablando de 3 carnés de conducir. Solo. Frente, por ejemplo, a 8 que se han asignado a Burgos, otros 8 a Tampoco, Valladolid. si miramos un poco la población, tampoco es que Burgos se vea muy beneficiada, ¿no? Me hablabas por reiteración, de la edad, de la falta de relevo generacional. Una pregunta desde la ignorancia. ¿Hay tope de edad para los conductores? ¿Hasta cuándo pueden estar? Bueno, pues no, realmente, a ver, ellos pueden estar más de 65 años si quieren, como en cualquier otra actividad laboral. Lo que me hablas del tema con respecto a la edad, lo que sí que sería importante de cara a las administraciones, actualmente para sacarse el carnet de conducir, el carnet de conducir de camión, es imprescindible tener los 21 años. Por ejemplo, en Francia y en Alemania, esto está adelantado a que puedan optar a partir de los 18 años. Quizás sería una medida a incorporar en España, pues para que pudiera haber una amplitud mayor de cara a que el joven pueda optar, ¿no? Y no esperar a los 21 años. Sí, porque a los 21 años igual ese joven ya se dedica a otra actividad y no contempla lo del camión, ¿no? Eso es. Pues eso quizás sería una medida que podría valorarse por parte de la Administración. Bien, hablando de medidas, la última, la polémica, el cobro por el uso de las autovías, ¿cómo ha sentado en el sector? Bueno, como ya se sabe, porque así nos hemos pronunciado en otras ocasiones a través de la prensa y las ruedas de prensa, el sector, por supuesto, está rotundamente no conforme con la introducción del pago de los peajes, porque si nuestra actividad ya está suficientemente denostada con las cargas que tenemos encima del carburante cada vez más caro, la falta de conductores, pues si nos ponen ya los peajes va a ser el agua que colma el vaso. Es más, además, el año pasado se estuvo en el Comité Nacional de Transportes, donde está representada nuestra federación FITRANS, uno de los puntos que se trató y que por parte del Gobierno se asumió el compromiso de que en ningún caso, sin llegar a un acuerdo, a un consenso con los transportistas,
se aprobaría esta ley y por lo visto ya hay conocimiento de que quieren, o sea, se está anunciando que vamos, que antes de final de año va a estar aprobado Se va a aplicar, supongo que iniciarán ronda de contactos, sobre todo con los sectores más afectados, ¿no? Cabría esperar. Eso es lo que deseamos y ese es el compromiso que se optó, pero que hasta la fecha no ha habido ningún contacto. Subida del precio del combustible, alarmante en los últimos meses, cuesta un turismo normal 10, 15 euros más que hace un año llenar el depósito. En el caso de un camión, eso se multiplica, el depósito es mucho más amplio. Supongo que preocupa, ¿no?, esa subida, esa inflación galopante. Pues si estamos hablando del recorrido de unos 5 a 6.000 kilómetros al mes, pues 1.500 euros no te los quita nadie. Y eso es insoportable ya, vamos. Eso va a llevar a muchas empresas y a muchos autónomos a cerrar. Sí, porque al final todo suma, la cadena de distribución, la fabricación de los productos también penalizada por la subida de la luz, el transporte más caro, los supermercados más caros y luego el consumidor final porque compra los productos más caros, ¿no? Es una auténtica cadena. Sí, efectivamente. Lo que pasa que quizás ahí, cuando hablan de los problemas de la logística, quizás no sea por el precio, porque es que los precios, llevamos 15 años con los mismos precios, no sé si a partir de ahora seremos capaces, el propio sector, de trasladar los costes reales, ¿no?, de que estamos soportando actualmente, porque hasta ahora, en los últimos 15 años, no lo hemos podido hacer. Sí, tal vez lo peor esté por llegar, porque si todas las partes de la cadena de producción, distribución, empiezan a elevar los precios, acorde a lo que cuesta la energía o los combustibles, la cosa puede ir a peor. Bueno, no seamos agoreros. ¿Cuál es el papel de la mujer? Veo una presidenta, veo también cargos importantes, tenéis vicepresidenta también en Agrutranso. El papel de la mujer dentro del sector es importante, está en un segundo plano, es respetada. Sí, bueno, por supuesto, la mujer en el sector del transporte está muy bien vista y muy bien y en una posición, digamos, de respeto siempre. Sí que bien es verdad que ya tanto en la actividad del transporte como en cualquier otro tipo de actividad, por los condicionamientos que todos sabemos, o bien familiares o otra serie de cargas, ¿no?, que de alguna manera siempre han ido sobre la mujer, no permite la presencia de la mujer, por ejemplo, como conductoras, en una cantidad significativa. Estamos hablando que, por ejemplo, en Castilla y León, hay frente a 10 conductores hay una conductora. En Soria, concretamente, en cuanto a permisos de conducción, pues estamos hablando de un 3%, ¿no?, de mujeres, ¿no?, con carnés de conducir. Yo entiendo que, bueno, en nuestro sector principalmente lo que falta es los conductores o conductoras profesionales. Por supuesto, la presencia de la mujer como género femenino y siempre al pie del sustento, digamos, familiar, ¿no?, que esto está cambiando, pero todavía quedan muchos kilómetros para poder equipararnos, digamos, en cuanto a lo que el hombre y la mujer deberían de compartir, ¿no?, en el ámbito familiar, pues estamos un poquillo lejos, ¿no?, más en este sector quizás que cualquier otro. Mencionaba anteriormente que el sector ha sido clave durante la pandemia para mantener esa cadena de distribución, camioneros por autovías, por autopistas, por carreteras, que se han encontrado además establecimientos hosteleros cerrados a cal y canto, hasta que más o menos se fue buscando una solución, no tenían servicios, no tenían dónde asearse. La situación del sector ha sido complicada durante la pandemia, pero también vital. Una vez que se superan estos trances, estas épocas, luego parece que todo vuelve a su cauce y también el sector arrastra esa fama, ¿no? Parece que por momentos parece que los camiones estorban ahí en la carretera. Bueno, pues quizás para los coches y para una circulación fluida. ¿Sentís un poco esos tópicos y esos mantras que rodean a veces al sector del transporte?
Bueno, yo pienso que ya está cambiando, ¿no? Ya está cambiando, pues porque, bueno, pues la realidad, ¿no? es la que es en el sentido de que cuánta gente se ha ayudado en carretera y ha sido ayudada por un transportista. Eso ha sido de toda la vida. Lo que pasa que parece que siempre la imagen del transportista ha sido un poco, entre comillas, denostada, ¿no? Pero yo pienso que eso está cambiando, que date cuenta que el principal... El transporte, el 80% del transporte de mercancías se realiza por carretera y lo que está claro es que en la pandemia, si los camiones hubiéramos parado, la alimentación no hubiéramos podido comer, y yo pienso que eso a la gente también le ha hecho reflexionar y bueno, y cambiar un poquito, ¿no? Esa imagen, ¿no? que se tenía hasta ahora. Sin duda, importantísimo. Ya una última, tenemos las imágenes del Reino Unido, estaciones de servicio desabastecidas totalmente, gente haciendo cola porque no había pues, algunos productos básicos, sobre todo el combustible. ¿Se puede llegar a una situación así en nuestro país de desabastecimiento? Bueno, pues yo quiero pensar que no, quiero pensar que no. Yo pienso que habrá que ser más inteligentes que todo ello y poner las cosas en su lugar en cuanto a precio y en cuanto a soluciones, ¿no? De cara a que el transporte funcione. Estamos hablando de que el 80% de las mercancías se mueven por carretera. Entonces, vamos a abogar porque la Administración ponga el transporte en el valor que corresponde, dándole las facilidades y no poniéndole las piedras en el camino que se hablan, ¿no? Y que vamos a pensar que no va a ser así, ¿no? Sin duda, pues seguiremos informando de los retos del sector del transporte, como digo, vital para que esos productos que tanto nos gusta, que tanto lo necesitamos nosotros, la industria, a nivel particular y sobre todo también industrial e empresarial, lleguen a su destino, lo hagan de forma además segura, que también es importante. Retos por delante, desafíos, esa subida o ese cobro por el uso de las autovías, la subida del combustible, etcétera, etcétera, planean sobre el sector. Inmaculada Ramos, muchísimas gracias por estar esta noche de jueves aquí en Punto de Encuentro. Muchas gracias a vosotros por invitarme, Iván. Y nosotros vamos a seguir adelante, ya lo saben, les venimos contando a lo largo de esta semana que ayer miércoles se cumplían 10 años desde que la banda terrorista ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada. Fue por la tarde, a través de un comunicado. Ayer ya debatimos sobre ello en nuestra mesa de tertulia y les dijimos que teníamos preparado un reportaje sobre el atentado de la banda terrorista ETA en Ágreda. Tuvo lugar en la Villa de las Tres Culturas. Se escuchaba una fuerte explosión que venía del barrio conocido como las Casas Baratas. Fue un domingo 16 de julio, hace 20 años, hace 21 años ya, una Peugeot Partner que fue robada en el País Galo, en Francia, con matrícula de Soria, con una carga de entre 25 y 30 kilos de material explosivo con la marca de ETA. Sobre la Guardia Civil, sobre el cuartel de la Guardia Civil, justo cuando pasaban niños que venían hacia las piscinas del municipio, sembrando el terror y el pánico en la Villa de las Tres Culturas, con una herida como protagonista, Estrella. Esta semana Irene Rodríguez ha recorrido esos puntos vitales de la Villa de las Tres Culturas, de Ágreda, para recordar con algunos de los protagonistas este luctuoso hecho que por fortuna no se cobró ninguna víctima mortal. Atentado en toda regla, 16 de julio del año 2000, sobre la casa cuartel de la Guardia Civil de Ágreda. Irene Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Iván, buenas noches. ¿Qué tal? Has vuelto a la Villa de las Tres Culturas. Normalmente informamos de cosas más agradables en la villa agredeña, del Cardo, de las fiestas, del turismo, de lo que tiene de monumental, del Moncayo, etcétera, etcétera. Pero hay que volver sobre esta fecha que, además, con motivo del 10º aniversario del cese de la actividad armada por parte de ETA, ¿qué te has encontrado? ¿Se han curado las heridas? ¿Han cauterizado esas heridas? Hombre, pues en general parece que el pulso se ha retomado, ¿no?, en la localidad, pero es verdad que nadie olvida
ese episodio y que la gente con la que hemos podido hablar pues nos lo ha dicho así, que agradecen, ¿no? este periodo de paz de 10 años sin armas, sin atentados, sin violencia, pero evidentemente la familia, en este caso por ejemplo de Estrella, pues no olvida lo que ocurrió, y de hecho Estrella nos ha pedido muchas veces ya que lo que quiere ella es pasar página. Entonces lo que hemos hecho ha sido hablar con su hermano Vicente y nos ha contado un poco pues lo que estaban haciendo ese día ellos, ¿no? Pero es verdad que Estrella todavía y su marido pues prefieren mantenerse un poco al margen porque mentalmente para ellos ha sido muy duro. Pasadas las 3 de la tarde, la normalidad en Ágreda, tarde de verano, se hace añicos, salta por los aires. Desde ese momento pues cambian los pensamientos, sobre todo de los vecinos de Ágreda, cuando hay noticias como la que se conmemoraba ayer, ¿no? Y cada vez que hay una noticia relacionada con ETA, un comunicado de Otegi, por ejemplo, supongo que la memoria va hacia esa tarde, ¿no? Exacto, yo creo que para esta gente, no para las víctimas, pues muchas veces el perdón llega tarde, y el trabajo durante todos estos años, el trabajo que han hecho para intentar pues recuperarse ha sido muy duro, física y psicológicamente. Entonces recordar esa fecha para ellos pues no deja de ser difícil. Entre los protagonistas de este reportaje vamos a ver a un profesional de la fotografía que creo que se lanzó a la calle, ¿no?, a buscar esas instantáneas, a que quedase ese reportaje gráfico, que también nos ha ayudado a nosotros, al Día de Soria en particular, al periódico de esta casa, también a la televisión, a ilustrar algunas informaciones. Eso es, Manuel Vera pues lleva años dedicándose allí a la fotografía, no solamente se dedica a eso, pero bueno, retrató pues los restos que quedaron después del atentado, ¿no? Los restos de metralla que quedaron sobre el muro y el boquete que originó la explosión sobre el muro que estaba detrás del cuartel de la Guardia Civil, y bueno, las fachadas que estaban enfrente de ese muro, que era donde estaba Estrella, pues también quedaron bastante dañadas por la metralla, y se puede ver clarísimo en las fotografías que nos ha enseñado él, pues los restos de la explosión. En la actualidad, ¿hay algo que nos diga, si uno viaja hasta Ágreda, hay algo que nos diga que ha habido un atentado allí? ¿Hay algún resto, metralla, algún desperfecto? No, la verdad es que está todo perfecto, y lo que nos han dicho, por ejemplo, lo que nos contaba Vicente, era que en la parte de atrás del cuartel ahora hay una zona ajardinada, ¿no?, que está sobre unas escaleras, pero antes eso no existía. Entonces pues los etarras suponen que colocaron el coche allí, era una zona por la que se podía transitar sin problema con el coche, lo dejaron allí. Y según nos ha contado Vicente, él cree que se escondieron y en algún momento a través del mando a distancia pues activaron la bomba. Y decías antes que era la hora de comer, entonces hacía mucho calor ese día y era una zona de tránsito para la gente que iba a la piscina, pero por suerte, como era esa la hora de comer, pues no había mucho jaleo, no había personas pasando por esa zona, salvo Estrella, que iba a comer porque acababa de salir de trabajar. Y ahora toda esa zona pues, bueno, ha sido recuperada, las fachadas están totalmente pintadas, la parte del muro que quedó dañada también, la zona jardinada pues, es prácticamente nueva, entonces no hay evidencias, ¿no? Pero pasó y ojo que sí pasó. Pues ya lo ven, la huella de la banda terrorista ETA en la provincia de Soria, la huella de ETA en la Villa de las Tres Culturas, la huella de ETA en Ágreda, una huella imborrable, sobre todo para los que lo vivieron en primera persona. Si te parece, Irene Rodríguez, la reportera más intrépida de Punto de Encuentro, vamos a ver ese reportaje. Pues sí, vamos a verlo, ¿no? A ver cómo recuerdan los vecinos de Ágreda esa fecha. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Hace 10 años la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de la violencia. Se ponía así punto y final a más de medio siglo de terrorismo, una macabra línea del tiempo que también dejó un episodio aquí, en Ágreda. Justo en este punto, en el año 2000, estallaba un coche bomba que tenía como objetivo el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Aquel 16 de julio del año 2000 era un día de verano en esta calle de Ágreda que quedó para siempre marcado por la tragedia. Celebrábamos el santo de mi hermano Donato, ¿no? El 16 de julio del año 2000. En este caso, una fecha inolvidable porque, a ver, mi hermana estaba trabajando, Estrella, estaba trabajando, es la única que faltaba, y mi cuñado que estaba aquí en Puertas, en el cuartel de la Guardia Civil, son los únicos que faltaban, ¿no? Entonces empezamos a comer y recuerdo, bueno, pues que cuando estábamos comiendo, yo iba a empezar a comer el primer plato, bueno, había un poquito de todo, faltaba el asado, me dice mi madre, oye, bájale la comida, o si no se le quedará fría a tu cuñado, en este caso a Manolo Garballo, ¿no? Que era el guardia civil que estaba en Puertas, mi cuñado. Y yo dije, bueno, si se la bajo, el asado se va a quedar frío, entonces me lo voy a comer yo tranquilamente, y así me lo comeré caliente él, porque si no, no comeremos frío los dos, ¿no? Y entonces justamente a los 10 minutos, 12 minutos, hubo un estallido impresionante, impresionante. Mi hija estaba en el salón jugando y bueno, me levanté corriendo, se cayeron los cristales de la onda expansiva y bueno, se cayeron a 1 metro de ella. Entonces ya bajé a la calle y bueno, dijeron que había sido un coche bomba. Bueno, en ese momento piensas que... A ver... A las 3 menos 20 de la tarde estallaba por los aires un coche bomba cargado con 25 kilos de explosivos. El objetivo de la banda terrorista ETA era el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Salté del banco, que estaba ahí detrás en la dehesa, detrás de aquí, salté del banco y cogí toda la vía pensando que era el tanque de la escuela hogar, que entonces estaba ahora está soterrado y estaba afuera, ¿no? Entonces yo pensé, igual han estado jugando o algo y han tirado una chispa o lo que sea y ha explotado. Vine corriendo como una bala y vi que no era el tanque. Entonces seguí corriendo por aquí, me vine corriendo por aquí y vi el coche aquí que salía un montón de humo. Lo vi, pero seguidamente fui al cuartel, digo, a ver si le ha pasado algo a mi cuñado. Entré en el cuartel y mi cuñado y ya se lo habían llevado. Yo estaba nervioso, perdido, no yo, todo el mundo estaba en tensión porque a raíz de eso, luego la gente empezó a acercarse hacia el cuartel y uno de los agentes dijo que puede haber una posible segunda bomba. Y entonces, pues yo, igual en vez de ayudar, pude entorpecer. En los garajes situados en el edificio tras el cuartel se encontraba Estrella. Acababa de salir de trabajar e iba a buscar el coche para juntarse a comer con su familia. La presencia de un remolque en la acera la salvó de una muerte casi segura. Hice varias fotografías del suceso y bueno, pues un poco el lugar donde había sido. El coche estaba aparcado detrás del cuartel, pegado a una barandilla que da al pilón y bueno, pues al estar aparcado ellos calcularon mal y no se dieron cuenta de que el cuartel tenía un muro de más de 1 metro de grosor. Aquí se ve perfectamente cómo solo hizo este pequeño boquete. Pero lo ocurrido cambió la vida de toda la familia. Estrella fue operada hasta 6 veces de la pierna. Iba de propio a por el coche, a coger el coche de la cochera, porque venía de casa, iba por el coche. Pasé al lado del coche
y lo toqué, vamos, por hacer el bobo. Bajé las escaleras y abrí la puerta y justo cuando fui a darle a la puerta la llave, pues explotó y pensé eso, que yo la había puesto, vamos, por la tele, que cuando programan con la llave. Entonces ya ahí me meneó y me dejó en un huequecillo. Me daría un golpe o algo y me dejó en el huequecillo, porque se abrieron las demás puertas. Me quedé ya ahí en un lado y ya no me meneé. Lo que pasa que saltó la alarma de otro coche porque había... Te pasa una desgracia de estas, pues claro, hasta que la asimilas, la compones, haces el puzzle, cuesta muchos años. Y de sufrimiento, claro, porque no es cuando pasa, sino luego el sufrimiento. A unos les afecta más que otros, a los que verdaderamente les ha tocado, ¿no? En este caso a mi hermana, Estrella, y a Manolo. Piensas que no ha ocurrido ninguna desgracia, o sea, que no se ha muerto nadie, y salvo, bueno, Estrella, que tuvo la mala suerte de estar en ese momento, que la tragedia podía haber sido peor porque es el paso de toda la gente a la piscina. Lo que pasa que fue una hora que no circulaba gente a la hora de comer. Al lugar del atentado acudió el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, acompañado por el soriano Jesús Posada, que en aquel entonces era ministro de Administraciones Públicas. También estuvo allí Carlos de la Casa, que era subdelegado del gobierno, y la alcaldesa de Ágreda en aquellos años, María Jesús Ruiz. El actual alcalde, Jesús Manuel Alonso, era concejal socialista en el ayuntamiento. Nunca pensábamos que esa violencia podría llegar a Ágreda y la verdad que el pueblo se quedó totalmente impresionado negativamente por un acontecimiento tan injustificado, tan brutal, tan cruel, como que había llegado hasta nosotros la violencia más absurda, más radical, que era la que desarrollaba ETA en estos años. Afortunadamente hoy ya es historia, pero como digo, vivimos en nuestras propias carnes este acontecimiento tan cruel y tan horrendo, ¿no? Fue algo demoledor para nosotros. Se dan dos caminos distintos, por una parte progreso, democracia del país y por otra parte pues un camino totalmente errático que conducía, como digo, a lo absurdo, a la muerte de inocentes, de personas que simplemente por defender los valores de su país, como la unidad, como la justicia, eran objetivo de ETA, como eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o incluso sus hijos, sus familias, sus niños, ¿no? Vicente, el hermano de Estrella, inició inmediatamente después del atentado una recogida de firmas. En apenas 2 meses consiguió centenares y con ellas hizo que se instalasen varias cámaras de seguridad alrededor del cuartel. La seguridad de Ágreda, como de todos los pueblos, estamos súper contentos con ellos porque son unos buenos profesionales. Ágreda consiguió recuperar el pulso con el paso del tiempo, aunque todavía en sus calles se recuerda el que fue el episodio más oscuro y doloroso de su historia. Imprescindible documento para no olvidar, para el recuerdo, para tener presente siempre pues, los episodios más negros de la historia reciente de nuestro país. Por fortuna, desde hace 10 años vivimos en un escenario totalmente diferente, pero no conviene olvidar y conviene que las nuevas generaciones, los cientos de jóvenes que se asoman a nuestra programación, pues también lo tengan presente. Hemos visto, comentábamos antes, a un Manuel Vera, fotógrafo de Ágreda, visiblemente emocionado. Sí, además yo creo que no creo que solamente le ocurra a él, ¿no? Porque yo creo que cualquier agredeño que recuerde ese episodio, pues seguramente se le ponga un nudo en la garganta, porque todos lo vivieron, ¿no? Todos al final escucharon esa explosión y el que pues estuvo más cerca o vivía más cerca seguramente pues tuvo que sufrir daños, como le pasó a él, todos los cristales de su casa rotos, y es muy difícil recordarlo y recordar a lo mejor la situación de los niños, ¿no? Pues él decía, es que tenía a mi hija jugando en el salón y es eso, ¿no? Lo que yo creo que les emociona todavía, recordar a los niños
que ahora pues han crecido, pero en ese momento pues tenían 1 año. Estrella, por ejemplo, tenía un niño de 1 año, Alejandro. Entonces eso es lo que yo creo que al recordarlo ellos es lo que realmente les emociona, que les podría haber pasado a los niños. Y supongo que la pregunta que sobrevuela a muchas víctimas, ¿no? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a un pueblo como Ágreda, tranquilo, cerca del Moncayo, dedicado pues a la agricultura, con una industria incipiente? ¿Por qué a nosotros? Pues esto, claro que por ejemplo, lo que nos contaba Vicente era que el objetivo era el cuartel y hacer daño, ¿no? No tanto ir a por un objetivo en concreto, sino simplemente pues, llamar la atención y hacer daño y gracias a quien fuera, él decía, por ejemplo, gracias a la Virgen de los Milagros, pues no pasó nada, gracias a ese muro, pues la detonación no alcanzó a ningún agente más, porque había agentes trabajando dentro. Y pues evidentemente que se lo preguntan, ¿no? Pero es que en esa época a todo el mundo le podía tocar, ¿no? A cualquier pues, político, a cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, sin duda, ¿no? Le podía tocar. Tiene algo de injusto también preguntar por qué. ¿Por qué tú? Exacto, sí. Porque yo creo que no le debería tocar sí, a nadie, ¿no? nadie. Esa pregunta sí. casi no debería hacerse porque el nivel de injusticia está presente en todos y cada uno de los casos, sea uno quien sea. Aquí lo dejamos. La próxima semana Irene Rodríguez viaja hasta los bajos fondos de la provincia de Soria en un reportaje especialmente delicado que va a dar que hablar. Irene Rodríguez, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y nosotros lo dejamos aquí, ya lo saben, volvemos el próximo lunes en Punto de Encuentro. Descanse, relájese, diviértanse, ya lo saben, pestañean y es lunes. Sean felices.